Bueno, hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, del tema de la prevención del maltrato y del acoso. Yo quería contarles que yo estudié en la época de la República, terminé en dictadura, trabajé en derechos humanos y luego ingresé al movimiento feminista y de ahí armamos una corporación que se llama La Morada. Entonces mi domicilio ha sido la sociedad civil. Y decirles que es súper interesante ver cómo, desde hará unos 2 o 3 años, cómo el movimiento sindical empieza a asumir los temas de género y cómo son las mujeres las que van asumiendo los temas de género. Entonces, yo quería partir primero haciendo como un repaso. Yo sé que esta es una escuela que ustedes han tenido, están tocando distintos temas y ya tienen que haber tocado el tema de género, ¿ah? Pero quería partir preguntándoles, eh, ¿desde cuándo tienen ustedes memoria de un hecho de violencia contra las mujeres? ¿Alguien por ahí puede sacar el micrófono y decir y contestar? O contarnos de cuándo tienen memoria de un hecho de violencia o que se hable de la violencia, ¿ah?, sobre todo en el espacio laboral. Porque este es un tema que es relativamente nuevo. Los temas nuevos se demoran en institucionalizarse. O sea, pese a que hay una ley, pese a que hay avances, la verdad es que la comprensión de esos temas se demora mucho más. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la violencia de género con un marco teórico y la violencia como un problema de derechos humanos, y luego vamos a hablar de la prevención de la violencia en el espacio laboral, ¿ah? Y para eso hablar, entender lo que es la prevención, comprender muy bien la violencia y cuáles son las acciones que se pueden tomar para eso. Paula Gómez había levantado la mano. Hola, tú estabas haciendo una consulta respecto a algún ejemplo o experiencia en relación a la diferencia de géneros y cómo se puede presentar. Uno de mis primeros trabajos fue en una empresa de asistencia, que era lo que se hacía. Se coordinaban grúas, se coordinaban servicios de hogar como plomería, electricidad, etcétera. Y, por supuesto, cuando llamaba a un hombre pidiendo asistencia, ¿sabes qué? Tengo un problema de cañería, tengo una filtración, búscame con un compañero, eso sí, porque no creo que me entiendas. Y yo quedaba como, ¿y por qué yo no? Y yo le preguntaba, ¿y por qué yo no puedo entender? Explíqueme qué pasa. Por supuesto, de manera previa, no le hacen capacitaciones e inducciones para saber lo mínimo, cómo cambiar, por ejemplo, un flapper, cómo están distribuidas los sectores de electricidad en una casa, etcétera. Entonces, me doy cuenta que parte desde la cultura, desde la casa, más allá de lo laboral. Es como un pensamiento preconcebido de que las mujeres sirven como para la casa, hacer la comidita, el aseo, etcétera, pero no son capaces de subirse a un techo a limpiar una canaleta o a cambiar un enchufe. Entonces, en Exacto. relación a eso, claro, es fuerte recibir desde el otro lado, me comunico con Uh-huh. eso. Exacto, yo creo que lo que tú dices, Paula, es muy importante, que eso es precisamente por donde quería partir, ¿ah? En el sentido de que estamos hablando de cosas nuevas, temas nuevos, porque hay un orden de género que ha dicho siempre que las mujeres tienen que estar en un determinado lugar, y ese lugar, primero, no es en el trabajo remunerado, porque caramba que hay trabajo en las casas, ¿ah? Y además, el tema de la violencia ha sido bastante invisibilizado. Piensa tú, cuando tú dices lo que estás diciendo, o sea, cómo en el derecho laboral lo que más se ha protegido del trabajo de las mujeres es la maternidad, que es como, o sea, antes de ver a la mujer como trabajadora, se piensa en la mujer como en la mujer madre, y ocurre así, y lo vamos a ver ahora también en el desarrollo de los derechos humanos. Bueno, vamos a ver primero un marco teórico. Ustedes me van ayudando, me hacen callar, me interrumpen en el minuto que quieran hacer una consulta, porque yo de repente me apasiono. Así que vamos a partir por la violencia de género. Entonces, ¿qué es un tipo de conducta que no es como cualquier violencia? Tiene unas características distintas a otras violencias. Y eso lo hace distinto de otras agresiones, porque la violencia de género se activa por causas injustificadas y tiene por objetivo poner, o sea, se activa, o sea, está sirviendo el almuerzo a una mujer en su casa, ¿ah?, y el señor estalla porque, no sé, no estaba la mantequilla, ¿ah? En el trabajo ocurre lo mismo, porque como bien decía Paula, aprendemos
de la cultura en que vivimos. Y vamos repitiendo esos estereotipos. Y cuando esas cosas cambian, eso genera problemas. Entonces, se activa por causas injustificadas y lo que se quiere detrás no es necesariamente herir o dañar, sino que es mostrar quién tiene la autoridad en esa relación. ¿Ah? Entonces, no es la violencia de género, no es solo con el propósito de causar daño. No, a lo mejor no pretende eso, sino que ver de que hay una autoridad que tiene el poder, ¿ah? Que domina, ¿ah? Y de ahí esa es la característica de quienes ejercen la violencia, ¿ah? Es sentir un poder distinto. Y en ese ejercicio de poder distinto, claro, tenemos distintos tipos de violencia, vamos a ver. Y esto es re importante entenderlo. Porque cuando se habla de violencia, por ejemplo, se habla, no sé, la violencia policial, tú identificas, ¿ah? La violencia de policía en determinadas circunstancias, ¿ah? Pero la violencia de género se desata así de repente. Entonces, lo que quiere es aleccionar, es instalar miedo, susto, ¿ah? O amenazando. ¿Ah? Si esto pasa, ¿ah? Yo te voy a... Entonces, es una clase de violencia que tiene su origen precisamente en las normas y valores de la cultura que fundamentan el género, ¿ah? Un orden de género asignado, roles. Fíjense ustedes que cuando las mujeres somos niñitas, hoy día puede haber cambiado un poco más, digamos, pero a las niñitas les regalaban, ¿no es cierto?, muñecas y qué sé yo, y a los niñitos les regalan, ¿no es cierto?, pelotas, autitos o qué sé yo. Entonces, o sea, para que ustedes vean lo que es un orden de género, es una cultura que está construida. Entonces uno llega ahí y estas cosas se maman con la leche materna. No es que a nosotros nos hayan enseñado esto. ¿Ah? El género se aprende conviviendo. ¿Ah? Y entonces las mujeres muchas veces creemos que el único sentido de la vida es, ¿no es cierto?, la maternidad, por ejemplo, ¿ah? O casarse. Bueno, entonces se trata de una violencia estructural, está en la base, en los pilares de las estructuras. ¿Ah? Y lo que trata de hacer es mantener, ¿no es cierto?, una cierta escala de valores, de manera de trasladar esa dominación que estaba permitida en el ámbito privado a hacerla normal en toda la sociedad. ¿Mm? Y sobre esto podemos hablar porque la violencia aquí en Chile, y una de las grandes dificultades con las leyes de la violencia en América Latina, ustedes saben que América Latina es uno de los continentes más violentos, es donde hay mayor violencia y mayor pobreza en el mundo. ¿Mm? Esa violencia que está en las estructuras es como que se normaliza. ¿Ah? Y antiguamente, ¿no es cierto?, el espacio privado, lo que ocurría en lo privado era privado. Eso no quiere decir que no hubiese violencia contra las mujeres. Lo que ocurría era que no existían leyes que protegieran a las mujeres. ¿Ah? Fíjense ustedes que cuando se dictó la primera ley de violencia aquí en Chile, a mí me tocó hacer un estudio de evaluación como de haber sido el segundo año. Y era muy impresionante, porque la ley era bien impresionante. Primero, esa ley se aprobó sin presupuesto. Al miércoles siguiente, me acuerdo, se aprobó la ley de violencia en los estadios y esa sí tenía presupuesto. Entonces, hay algo en esta orden de género que hace que las cosas de las mujeres como que no tienen peso, como que no tienen que ver con el desarrollo del país, como que no tienen que ver, ¿no es cierto?, con los grandes problemas de la sociedad. Entonces, yo creo que para tener un punto de entrada a la violencia es muy importante comprender qué es lo que es el enfoque de género. ¿Ah? Y ese enfoque de género es como ponernos unos lentes, ¿ah? De manera de entender que la desigualdad entre hombres y mujeres es una construcción cultural. ¿Ah? Es una construcción que la cultura ha hecho. Que el hombre tenga la capacidad de engendrar y que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, la capacidad de la maternidad, no significa que nosotros tengamos que barrer, cocinar, atender, cuidar. ¿Ah? Sino que tiene que ver con creencias de superioridad, ¿no es cierto?, del hombre sobre la mujer, de manera de poder afianzar su dominio. Y aquí hay una cosa que es bien impresionante. O sea, fíjense ustedes que, por ejemplo, si nosotros vamos un poquito más atrás en la historia, las mujeres no podían tener amantes o queridas. ¿Ah? Y si eran infieles, el marido, o sea, el marido tenía el poder de castigar moderadamente a la mujer y a sus hijos. Y esas cosas son culturales.
Eso no está en la biología, eso lo van decidiendo los poderes, y como los poderes no han estado en manos de las mujeres, de hecho, cuando la ciudadanía, ¿no es cierto?, la ciudadanía ocurre, es un pacto social entre hombres, en el cual ni siquiera tampoco todos los hombres son iguales, porque era bien distinto, ¿no es cierto?, aquel que tenía recursos, aquel que no tenía, aquel que sabía leer o escribir, ¿ah?, al trabajador. Bueno, entonces es muy importante entrar por esta visión de género, en el sentido de entender que el género, es decir, el modo de ser mujer u hombre, es una construcción cultural que está sustentada en creencias o valores y que históricamente en prácticamente todas las sociedades le otorga la superioridad, ¿no es cierto?, a los varones. En esta idea de la violencia de género, como decíamos, no es un fin en sí mismo. O sea, no es que el Señor dice, el hombre, o sea, voy a matar a la mujer. Es que no, es que como tengo que controlarla y ella me desobedece, entonces yo la ejerzo. Entonces es un instrumento de dominación y control social que opera no solo por el hecho del golpe, el insulto, el maltrato, sino que opera también como una amenaza. O sea, si yo no hago lo que es debido, entonces me van a colgar no sé qué. Y ustedes saben también cómo se clasifica a las mujeres. ¿Ah? Las mujeres son santas o buenas, ¿no es cierto? Y si no, ¿qué es lo contrario? ¿Ah? La mujer mala, la mujer mala, ¿quién es? ¿No es cierto? La puta, la desordenada, la que asume la sexualidad, etc. Entonces, la desigualdad se interioriza a través de estos valores y creencias que adquirimos en los procesos de socialización y que nos van haciendo como hombres o mujeres según seamos, según nuestra identidad. Entonces, esto es requete importante entenderlo. O sea, no es que las mujeres tengamos que ser de determinada manera, ¿ah? Ni que los hombres tampoco, porque también las construcciones de género operan sobre los hombres. O sea, operan sobre los hombres de tal manera de que tienen que ser, ¿no es cierto?, quienes ejerzan el poder, tienen que tener el dominio de la situación. Y ojalá, ¿no es cierto?, la pareja, la mujer, o qué sé yo, hoy día sobre todo los hombres más mayores, digamos, ¿ah? Se supone que las mujeres tienen que obedecer, atender, tienen que estar ahí atentas a su necesidad. Eso es una construcción cultural, eso no tiene nada que ver con la biología ni del hombre ni de la mujer. ¿Ah? Miren ustedes, por ejemplo, cómo en los niñitos, en los niños chicos, por ejemplo, en los jardines, y los padres a veces muy orgullosos porque el niñito se sabe defender. ¿Ah? Entonces ahí la agresividad está permitida. En el caso de una niñita que, no sé, pues pellizca o agarra patada o muerda a otro niñito, inmediatamente va a llamar la atención. Entonces, lo que quiero mostrar es que hombres y mujeres, ¿ah?, somos resultado de una construcción cultural que tiene que ver con el tiempo en que nos tocó vivir. De hecho, van cambiando las cosas, ¿ah? A veces cambian y no cambian, pero van cambiando, desde cómo me socializan a mí, que, ¿no es cierto?, voy a tener 70 años, es distinto a cómo se llama a una chica más joven hoy día. Pero sin duda, esas pautas de género están operando sobre hombres y mujeres. Entonces, una primera cosa que es súper importante para poder entender la violencia es que las construcciones de género nos afectan a hombres y mujeres y nos ponen a unos y a otros en distintos roles. Y en esos distintos roles hay que afianzar, ¿no es cierto?, el poder del hombre sobre las mujeres, esa dominación. Y para eso los parlamentos del mundo y las legislaciones lo han hecho estupendo. ¿Ah? Desde que éramos relativamente incapaces, fíjense ustedes que los padres de la ciencia política dicen, Hobbes habla de lo civil y los no civiles. ¿Ah? ¿Y quiénes son los no civiles? Los no civilizados, digamos, son los locos, los indígenas y las mujeres. ¿Y por qué? Porque domina la emoción, no se pueden controlar. Entonces, civilizar significa, de alguna manera, eso desde la ciencia política. Entonces, las mujeres hemos estado siempre en la honrosa compañía, ¿ah?, en las legislaciones, ¿no es cierto?, de los locos, de los interdictos, ¿ah?, de aquellos que no tienen poder para decidir. Bueno, entonces, esto que estaba diciendo, los primeros en afianzar los marcos teóricos de la violencia de género, y por eso que es tan difícil erradicarla, han sido los estados y las propias instituciones jurídicas. Han reforzado la subordinación a la discriminación de las mujeres. Fíjense ustedes, primero, las mujeres no éramos capaces. Hoy día todavía en este país está pendiente aprobar la ley de igualdad en el caso de la sociedad conyugal. Es el marido, y antes era la regla general, ¿ah?, el marido es el que acepta, ¿ah?,
la herencia de la mujer, así sea del padre, de su padre, necesita la autorización del marido. Esta presunción de que las mujeres no podemos administrar los bienes. Bueno, eso está establecido en la ley durante siglos. ¿Ah? Y han guardado silencio, los estados han guardado silencio ante el maltrato y la violencia en el ámbito privado. Fíjense ustedes que por razones de honor, ¿ah? El homicidio es un crimen en todo el mundo, en todas las legislaciones, pero por razones de honor, al hombre era un atenuante si mataba al amante de la mujer. O sea, quiero con esto que ustedes vayan relacionando cómo las leyes van construyendo eso. Entonces, hoy día estamos presenciando recién el primer momento en que se están, primero, como dirían las jóvenes hoy día feministas, hay que deconstruir esa ley. ¿Ah? Entonces, recién se están removiendo barreras que la ley tenía. ¿Ah? Y todavía quedan muchísimas. Y las barreras de la ley ¿ah? Son, frente a las barreras de la ley, una de las cosas más importantes es la cultura. ¿Ah? Entonces, mientras la gente sigue pensando igual, es bien difícil de cambiar. Entonces, no solamente reforzar la subordinación, guardar un silencio, y han desconocido las dimensiones de la violencia contra las mujeres y el impacto social que esto tiene. Entonces, fíjense ustedes que hoy día en Chile, por ejemplo, cuando se habla de violencia, son las estadísticas de seguridad, entonces ahora se habla, ¿no es cierto?, de hoy día los robos, los asaltos, los portonazos, los no sé qué, ¿ah? Y la violencia intrafamiliar como algo aparte. Entonces no se ve como parte de la violencia en general, como una dimensión, y que tiene un tremendo impacto para el desarrollo. O sea, una mujer que ha experimentado violencia, le va a costar mucho más encontrar un trabajo, va a tener dificultades, o sea, lo que pasa con los hijos, etcétera. Es muy complicado. Y eso tiene consecuencias sociales. No es solo que la mujer sufre, que ya es terrible, ¿ah? Sino que hay inmensas dimensiones de la violencia en la sociedad. ¿Mm? El enfoque de género, como decía, es el elemento constitutivo de estas relaciones basadas en las diferencias que distinguen a los sexos, ¿ah? Y es como una forma primaria de las relaciones de poder. Entonces, uno dice, ya, nació mujer, nació hombre, estas cosas se esperan de él y estas cosas se esperan de ella. Entonces es un elemento constitutivo de las relaciones de poder. O sea, cuando uno crece con eso, ¿ah? Obviamente quiere ser una buena mujer para no arriesgarse, ¿no es cierto?, a ser amenazada o recibir directamente la violencia. Y esto es una cosa que te consta importante, ustedes que son dirigentes sindicales, porque existe en este país y en muchas partes, digamos, la idea de que el género está asociado a las mujeres. Cada vez que asocian género a mujeres, ustedes tienen que reclamar. Los hombres también son construidos ¿ah? Socialmente por el género, porque es la cultura la que está transmitiendo eso. Entonces aquí hay una definición de la FAO que a mí me gusta mucho, que dice que el género es un principio que organiza todas las sociedades y que generalmente preside todos los procesos de producción, la producción, el género está metido en la producción, la reproducción y el consumo. ¿Mm? Y esta es una definición de la FAO del año 97, que es muy interesante porque nos permite ver cómo es tan estructural ¿ah? Y cómo todo se organiza en torno a aquello. Y bueno, la violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja entre los factores individuales, relacionales, sociales, culturales, ambientales, etc. Eso es lo que dice uno de los estudios de violencia de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si nos ponemos estos lentes de género, vamos a ver, miremos. Aquí vemos hombres y mujeres. ¿Cuáles son los mandatos de género con los cuales estos hombres y estas mujeres fueron enseñados? ¿Y cuáles de esos mandatos discriminan, distinguen, diferencian, desigualan, etcétera? ¿Y cuáles, no es cierto, son aquellos que hay que cambiar? Entonces, como les decía recién, estamos recién en la etapa de desmontar estas estructuras que están anquilosadas en la ley. O sea, fíjense ustedes que en el caso, y esto le debe pasar a muchas de las mujeres que son microempresarias todavía, que están casadas en sociedad conyugal, ¿ah? Que el marido tiene todavía un poder y no lo han cambiado. Los informes de Naciones Unidas le han pedido a Chile 4 o 5 veces para que lo cambien. Y ahí quedan. Fíjense ustedes que los asuntos de género, ¿cómo son tratados? Ustedes se deben acordar que el 2019 hubo en este país, ¿no es cierto?, un gran movimiento, una revuelta,
¿ah? Después de 19 años, después de la revuelta, el Senado aprobó un protocolo facultativo de la Comisión de Eliminación de Discriminación de la Mujer que permite a las mujeres chilenas reclamar, invocar los derechos que están en la Convención. Ya vamos a hablar más de eso. Entonces, imagínense ustedes que estuvo 19 años en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Parece ser que los asuntos de género los ponen como igual a mujer, no es importante. Entonces, si vamos a construir un país, si queremos desarrollo, si queremos una organización que tenga tratos justos, ¿ah? Obviamente tenemos que incorporar este enfoque de género. ¿Mm? Y aquí el sistema patriarcal, que es un concepto que usa mucho, viene desde la teoría de desarrollo, teoría feminista, tiene que ver con que las relaciones de poder se sustentan en un modelo de relación de sumisión y dominio. ¿Ah? Y eso se plasma en las estructuras. ¿Ah? Y crea estructuras jerárquicas en la familia y en la sociedad, donde está, ¿no es cierto?, claramente la superioridad de uno sobre otro. ¿Ah? Pero y siglos, ¿no es cierto?, que esa autoridad, la ley se lo entregaba al buen padre de familia. ¿Ah? Entonces, con esto les quiero mostrar que sistema patriarcal. La verdad es que eso hoy día recién, y gracias a las feministas jóvenes, está este concepto, ¿no es cierto?, empezando a circular. Pero nuestra política también, a veces, muchas veces muy patriarcal, es cosa de mirar, ¿no es cierto?, las relaciones de poder, las desigualdades terribles que hay entre las mujeres, etc. Entonces, el sistema patriarcal distribuye el poder de manera desigual, ¿ah?, entre hombres y mujeres. Y por lo tanto, vamos a tener las mujeres menos oportunidades en función del sexo de aquello que tienen los hombres. No estoy diciendo con esto que los hombres sean iguales. Hay muchas injusticias, ¿no es cierto? Y muchas diferencias también entre los hombres. No es lo mismo ser, ¿no es cierto?, un hombre rico a ser un hombre pobre. No es lo mismo ser un migrante profesional a ser un migrante que salió de su país porque se moría de hambre. ¿Ah? Entonces, pero sí el sistema patriarcal genera desigualdades. Y la ideología patriarcal en las instituciones le permiten al hombre usar la fuerza como un instrumento de control, de manera que no se denuncie el abuso y que la víctima se sienta culpable o responsable. ¿Ah? No, a lo mejor es que yo le di lugar. ¿Ah? No, a lo mejor es que yo tenía la falda muy corta. Eso fue muy repetido por muchas de las chicas que estuvieron en las tomas en el 2018. O yo he trabajado en empresas y he trabajado bastante con empresas de la minería, por ejemplo. Y la verdad es que a los compañeros de trabajo, jefes, que se les caía la mano, ¿ah?, para tomar a las mujeres, para agarrarla, o sea, era bastante frecuente. Hoy día a lo mejor eso puede estar cambiando, pero ha sido producto de un inmenso movimiento. ¿Ah? O sea, y esto es re importante también, y ustedes y las sindicalistas y los sindicalistas lo tienen que saber bien, ¿no es cierto? No hay un solo derecho que no haya sido ganado por la lucha de alguien. ¿Ah? Hay mucha historia detrás, y lo que a nosotros a veces nos parece normal, no sé, yo me imagino las bisabuelas, ¿ah?, o tatarabuelas de ustedes, qué es lo que les podrían decir si están, ¿no es cierto?, a las 7 de la tarde, sentadas delante de un computador, en vez de estar atendiendo a los maridos, a los niños. ¿Mm? Entonces, esta es la idea del patriarcado, el sistema patriarcal como un concepto que construye este tipo de sociedades sobre la base de este orden de género. Bueno, vamos a hablar de la identidad de género porque hoy día estamos en el momento de las identidades, o sea, el mundo entero, ¿no es cierto? Hoy día hay que marcar las identidades, ¿no es cierto? Tenemos los grupos LGBTQ, qué sé yo, la identidad es algo que se refuerza. Entonces, la identidad de género de alguna manera lo que tiene son los mandatos sociales, los discursos, todo lo que nos dicen que debe ser un sujeto y están puestas en acción siempre, en cada momento y en cada contexto cultural, político, social. Y por eso es que las identidades de género son tan, o sea, aquí en Chile han cambiado rápidamente, o sea, es una de las aperturas que tiene este país en los últimos 20 años, es respecto de las identidades. O sea, esa es, yo asumo mi propia identidad de género o aquella que la sociedad me prescribe.
Entonces, la identidad de género de las mujeres y de los hombres tiene que ver con esas características sociales, corporales, subjetivas, ¿ah? Que como persona, ese hombre o esa mujer, lo caracterizan a esa persona, a ese hombre o esa mujer, ¿ah? De manera real, de manera simbólica, de acuerdo con la sociedad en un tiempo determinado. A mí me tocó, no sé si ustedes conocen a Pedro Lemebel, que fue un escritor gay, muy buen escritor además, trabajar con él. Y yo me acuerdo en ese tiempo, me acuerdo que Pedro me decía, dime Pedra. Y, y a mí me parecía, al principio me parecía rarísimo. ¿Ah? Entonces, hoy día cuando una persona reivindica su identidad de género, ¿ah? Una lesbiana, un homosexual, una chica o chique trans, ¿ah? Resulta muy desordenador, ¿no es cierto?, para estas identidades que están socialmente construidas. ¿Ah? O sea, la identidad de género es algo personal, de carácter subjetivo, ¿ah? Donde cada persona lo hace. Y ese es el gran cambio, que hoy día se empieza a aceptar aquello. ¿Mm? Por mucho tiempo, la homosexualidad fue castigada por la ley. Bueno, los fenómenos que están detrás de los procesos de identidad se constituyen desde cada sujeto, sujeta, sujete, ¿ah? Cada hombre o mujer, desde su propia subjetividad. Y ahí esa persona, ese sujeto pone, ¿no es cierto?, todos los conocimientos, habilidades, destrezas, con su afectividad y su experiencia. Y por eso que es tan importante esa identidad de género. Y por eso hoy día, cuando reivindican su identidad de género, los grupos trans, las lesbianas, los colectivos gays, por eso que es tan importante, es una conquista que ellos sean reconocidos en su identidad. ¿Mm? Y esa subjetividad, eso que hace que cada uno y cada una es como es el resultado de muchas cosmovisiones, valores, normas, que van armando, ¿no es cierto?, todas las dimensiones de la vida, ética, social, cultural, en un cuerpo. ¿Ah? Esa subjetividad que se aloja en un cuerpo de cada uno y que es tan singular, es la única en el mundo. No hay otra Carla Carmona o Patricia Vázquez en el mundo, ¿ah? En ese cuerpo. ¿Mm? Y que están detrás del reconocimiento que cada uno hace de sí mismo como individuo. Entonces, esto es lo que tiene, este meollo es el que tiene que ver con la identidad de género. Me detuve en esto porque yo sé que es algo que es bastante complejo, y a veces en los lugares de trabajo, respecto de la identidad de género, no van a decir porque es políticamente incorrecto, lo despedimos porque es, no sé, queer, lesbiana, ¿eh? No, o sea, por razones de la empresa, qué sé yo, pero lo que se está jugando detrás es que a esa persona se le está negando su identidad, es decir, aquello por lo cual esa persona se reconoce a sí misma como, ¿no es cierto?, hombre o mujer. Bueno, lo que decía, los hombres también son una construcción de género, ¿ah? Y están influidos y condicionados por todo lo que les puede cuando nacen como hombres. ¿Ah? Y hay maneras de vivir y ser hombre, de la misma manera que hay muchas maneras de vivir y ser mujeres. Entonces, quedamos atrapadas en las construcciones de género, cada vez nos quedamos solo en el cumplimiento de los mandatos. La diferencia está en que los mandatos para los hombres no tienen la amenaza de la violencia que sí tienen, ¿no es cierto?, los mandatos para las mujeres, o sí la tienen para los hombres en determinados casos. Yo me imagino lo que es en distintos ámbitos, como conozco la minería, donde ahí claramente el tema de la identidad sexual es muy potente y hay una cosa ahí muy de los machos, digamos. Bueno, entonces, el género y la masculinidad es una propuesta performativa, es decir, cómo yo lo actúo, cómo yo lo desarrollo, ¿ah? Conceptual y vivencial. Y entonces una práctica, Connell, que es un australiano, que hoy día es australiana, dice que el género es una práctica social que está siempre referida a los cuerpos, ¿ah? Y a lo que los cuerpos hacen. Entonces, si ese cuerpo se define como cuerpo de mujer, cuerpo, etcétera, pero también es una práctica, o sea, no es una práctica social solo reducida al cuerpo, sino que siempre está en un contexto histórico, cultural, social. Y eso es requete contra importante, porque yo creo que es muy distinto trabajar con enfoque de género y trabajar la violencia en una empresa donde hay hombres y mujeres, o aquella donde hay solo hombres, o mayoritariamente hombres, o solo mujeres. Entonces, bueno, lo importante, ¿y por qué el enfoque de género? Porque el enfoque de género nos dice, mira, sí,
somos hombres y mujeres, pero hemos sido construidos por la cultura de la época en que vivimos. Entonces, el género establece el carácter relacional. ¿Ah? Indirectamente, cuando a los hombres dice que se forman socialmente de la negación de lo femenino mediante 3 mecanismos socioemocionales: no ser mujer, no ser niñito, no ser homosexual. Esas son como las 3 cosas que el niño aprende. ¿Ah? Yo tuve la suerte de estudiar en un colegio mixto en una época en que había muy pocos colegios mixtos en Chile, y yo recuerdo, o sea, era como una manera de insultar, de castigar, de denostar, ¿ah? Era decirle como niñita, ¿no? Bueno, en esa época, o sea, si un chico se vestía rosado ya era. Pero hay algo en la enseñanza de los hombres que todavía se transmite mediante esto. O sea, tú eres un hombre, no puedes ser mujer, no puedes ser niñito, no puedes ser homosexual. Esto yo creo que es algo que todas saben, esto de los estereotipos masculinos y femeninos. ¿Ah? Y me encantaría que, si podemos abrir los micrófonos, pudiéramos conversar un poco sobre estereotipos masculinos y femeninos, aquellas cosas que nos dicen y que nos enseñan, que a veces ocurren cosas tan increíbles y casi ridículas, como por ejemplo, yo recuerdo haber un día entrado a un boliche en la mañana, y a mí me gustan los jugos salados. Yo viví un tiempo fuera de Chile, entonces me encanta el jugo de tomate con pimienta, y me dijeron, pero señora, ese es un jugo, ese es un jugo para hombres con la caña mala. Yo nunca me habría imaginado que pudieran haber jugos para hombres o para mujeres. Entonces quisiera que abriéramos los micrófonos y habláramos un poco de los estereotipos, ¿ah? De aquello que se dice que es hombre. Y qué es lo que, yo creo que hay cosas que hoy día están cambiando, pero hay ciertas cosas que no. Y sobre aquellas cosas que no cambian es que se va a sostener la violencia. Carla. Hola. Hola, Carla. Siempre me ha llamado la atención el estereotipo clásico del que el hombre no llora, del que no tiene que demostrar los sentimientos, del que tiene que ser el firme y no demostrar debilidad ante nada. Eso, por ejemplo, a mí siempre me marcó y me llamó la atención. Mi mamá no era machista, pero sí tenía un papá militar, entonces de cierta forma igual lo tenía inculcado, aunque trataba de no serlo. Uh-huh. Y aparte yo no tuve papá, entonces tampoco tuve como un contacto masculino cercano. Y cuando tuve mi primer pololo, me llamó mucho la atención de que él llorara. Y quedé para adentro, porque no sabía que lloraban los hombres. Me llamó mucho la atención. Y ya era grande, o sea, tenía como 14, 15 años, o sea, no era grande, pero más adulta. Y que no supiera que los hombres también podía llamar, me llamó mucho la atención. Imagínate, o sea, me parece súper importante lo que apunta Carla, porque imagínense, o sea, lo que debe ser no llorar. O sea, si hay tantas cosas que a uno le pasan en la vida, ¿ah? O sea, cómo esa condición de género que se hace sobre los hombres, ¿ah? Como no llorar, no expresar las emociones, tienes que ser fuerte, duro, no sé qué. O sea, cómo eso va construyendo una manera de ser, que también es terrible. O sea, los hombres y las mujeres, todos los seres humanos, necesitamos de cuidado, necesitamos de cariño, de afecto, de reconocimiento. Y entonces no poder pedirlo, no poder expresar la emoción. ¿Ah? O sea, imagínense ustedes lo que es darse todas esas cosas. Entonces, creo que precisamente una de las cosas más interesantes de género hoy día, yo creo que va más por ese lado. ¿Ah? Yo creo que hoy día los chicos en general son más expresivos. ¿Paula? De todas maneras, bueno, tal como mencionabas anteriormente, creo todo depende de la época, porque si nos abocamos a la antigüedad, nosotras las mujeres, antes de la época de la Inquisición, nosotras las mujeres teníamos cierto, no sé si decir poderío, pero sí teníamos ciertas herramientas para poder defendernos ante la sociedad, imperante de ese tiempo. Sin embargo, desde la época de la Inquisición e incluso en la de Aristóteles, lamentablemente nosotras las mujeres éramos más vistas como esos animales de cabellos largos e ideas cortas, según ellos. Resulta que independiente a eso, a manera de políticamente hablando, las mujeres eran las que dirigían todo. Verónica, no sé si tú has podido, yo creo que sí, hacer ese análisis, pero siempre detrás de un hombre que está como renombrado y reconocido, siempre hay una mujer que lo hizo entrar en razón o ideó el plan, pero es más reconocido el hombre que la mujer. Y ya en la época napoleónica, yéndome ya al tema de los colores,
el rosado era el del hombre y el celeste era el de la mujer, porque el celeste significaba como templanza y tranquilidad, y el rosado el poder y la virilidad. Y yo en ese momento de la vida, ahí ya me perdí en el horizonte, la gente empezó a dividir a las personas o al género en colores, como si fuera algo normal, como si fuera lo más normal de la vida, que un color tenía que ser de hombre y un color de mujer. Creo que no tiene nada que ver con una persona o un color. No, para que veas todo cómo son las construcciones. Los gustos de los jugos, ¿no? ¿Cómo? Claro. Es ridículo. Bueno, pero eso es para que ustedes vean, porque como vivimos en esta cultura, uno de alguna manera se acostumbra. ¿Eh? Esto que dices tú de los colores, o sea, cuando uno mira los colores de los obispos, que usan esos cinturones que son como una especie de fucsia, escarlata, Sí. decían ellos. ¿Ah? Bueno, cómo el poder va agarrando colores. ¿Ah? Y cómo a través de eso, o sea, ¿se fijan ustedes cómo se van tiñendo los colores con el poder? Y ahí tiene que ver con la cultura y eso, pero me parece súper importante esto de que empecemos a mirar, o sea, a preguntarnos, ¿ah? ¿Por qué partió esto? ¿Por qué así? ¿Ah? Y porque todas estas son construcciones culturales. Y lo que dices tú, o sea, en un sistema, ¿no es cierto?, en que los hombres han tenido, ¿no es cierto?, las mujeres han estado sometidas, entonces las mujeres han estado siempre a lo largo de la historia. O sea, imagínense ustedes que las mujeres eran tesoros de guerra, a las mujeres las violaban todavía, Sí. en la guerra de Yugoslavia, por ejemplo, ¿ah? En el Sí. Kosovo, o sea, cómo las mujeres eran parte de los saqueos, éramos como los objetos. ¿Ah? Y los únicos que tenían poder sobre las mujeres eran el padre o el hermano mayor. Y fíjense ustedes que en el año 500, cuando a la mujer le dan el alma en la Iglesia Católica, porque las mujeres no teníamos alma al comienzo, cuando nos dan el alma, nos entregan al poder del padre o del hermano mayor. Antes había el mayorazgo, los hermanos mayores heredaban, qué sé yo. Entonces, o sea, les digo esto para que ustedes vayan viendo cómo detrás de esto hay hechos históricos, personas. Entonces, cuando uno empieza a investigar en la historia, ¿ah? Y uno dice, ¿cómo imposible que nos hayan tenido alma? ¿Ah? No, claro, nos dieron el alma, y cuando nos dieron el alma, entonces le dieron el poder al tiro, ¿no es cierto?, al marido, ¿ah? O al padre, ¿ah? O al hermano mayor, para que las mujeres no pudieran decidir por sí mismas. Y en ese sentido es muy importante las creencias, muchas creencias religiosas, sobre todo católicas, respecto del control de la sexualidad de las mujeres. Tú hacías referencia a la Inquisición, o sea, a la quema de brujas. Cuando ustedes miran y leen, o sea, son mujeres que son descritas así, son mujeres estupendas, en realidad si uno las lee así, pero son mujeres colorinas, de grandes pechos, ¿ah? Como que, es como que van a encantar, no sé, y las mujeres que quedaban en la huerta manejaban muy bien toda la cosa de las hierbas. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, que las mujeres antes eran las que ayudaban a los partos entre mujeres. Esa es la medicina después le quita ese saber a las mujeres, y entonces, bueno, tenemos la medicina que tenemos hoy día. Los estereotipos en realidad son lo peor. Yo creo, y me han dicho que yo soy más hombre que mujer, y yo quedo como voy a ser más hombre que mujer. Mira, Paula, yo creo que esas son las conversaciones que a veces las mujeres no tenemos, porque tanto susto le da uno, o sea, si yo soy mujer y que te digan que eres hombre, yo recuerdo, yo estaba en un colegio mixto, y entonces un año, teníamos 8 años, y nos separaron a los hombres de las mujeres, porque las mujeres habíamos empezado a trepar árboles, porque es súper rico. ¿Ah? Y entonces encontraban que éramos ahombradas. Y yo me acuerdo que cuando, ¿cómo se llama? Llamaron a los apoderados, imagínate que tenía, no sé, 8 años, 9 años, y a los apoderados porque las niñitas están muy ahombradas, así que el próximo año van a estar separadas. Y yo sufría porque no iba a poder jugar a lo mismo. ¿Ah? Y era muy entretenido correr. ¿Ah? Y las niñitas no tenían por qué estar tranquilitas ahí en los recreos. Pues. Bueno, así es. Bueno, aquí hay otro estereotipo, ¿eh? Esta cosa de las mujeres manipuladoras, ¿eh? Las mujeres logran conseguir, ¿eh? Y esto tiene que ver mucho con la relación entre mujeres, a veces entre mujeres. Hoy día las jóvenes hablan de la sororidad, del afidamento, qué sé yo. Pero es cierto eso, muchas veces las mujeres nos hemos visto como, los hombres nos ponen como enemigas y nosotros nos ponemos como enemigas. ¿Eh? No sé, pues yo recuerdo, no sé, pues entre la ex, ¿ah? Y la actual, esas cosas que son terriblemente tensas. Y lo que hay detrás de eso es la responsabilidad de un hombre con una relación que tuvo y que, ¿cómo se llama?, que es importante poder, es un proceso de esas personas. ¿Ah?
Pero no, yo me acuerdo, no, yo creo que lo envenenó, quizás, ¿qué le metió? La engatusó, ¿ah? Así como, es como la idea de las brujas casi. Paula y Carla de nuevo, avanti. Ya. Yo quería comentar que una vez me pasó fue mi pues, de que llegué a una fiesta con amigos, iba a estar la nueva pareja y los amigos estaban súper probados y como ya casi iba a haber una hecatombe porque nos íbamos a juntar en el mismo lugar bajo el mismo techo y todos cuchicheaban y era como, terrible. Y después que nos pusimos a conversar y nos hicimos las más amigas del mundo y sin ningún problema, pero para esto así del grupo de hombres que habían ahí, era como terrible, ¿qué va a pasar? Y que se van a tirar del pelo, un poco más iba a haber una guerra campal ahí en mitad de la fiesta, y nunca fue. Pues. Entonces siempre pasa eso, como que estigmatizan de que tenemos que llevarnos mal, que tenemos que crear la competencia, de que siempre tenemos que estar a la guaite porque la otra puede quitar a nuestra pareja, o no es necesario, no es así, para nada. Claro, está el tema de la ex, está el tema de la suegra, ¿ah? Que también es otra dimensión que se usa para, ¿cómo se llaman las mujeres más viejas? Así como, oh no, como poner entre mujeres, ¿ah? Y eso es requete contra interesante también, porque las relaciones entre mujeres uno las tiene que construir, ¿ah? O sea, piensen ustedes que si los sindicatos ya tienen 2 siglos y medio funcionando, o sea, las mujeres están encerradas en las casas, ¿ah? Entonces, las relaciones entre mujeres se construyen, ¿ah? Y no son fáciles muchas veces. O hay competencia, o a veces está, no sé, pues cuánta gente, no son solo los hombres los que dicen, no, lo que pasa es que se metió con fulano, y por eso está en ese cargo. O la puta, o la que es muy rica, que quiere seducir, ¿ah? Esas cosas operan en las prácticas entre mujeres. Y bueno, y precisamente yo creo que estas son herramientas que nos ayudan a deconstruirlas y a cómo conversarlas con otras mujeres. Porque eso es muy importante. O sea, yo imagino cuando hay en los sindicatos mixtos, en mi experiencia, por ejemplo, en la minería, yo veía como muchas mujeres se alineaban detrás de los... Entonces había jefes que tenían muchas mujeres que los seguían, ¿eh? Y los defendían a brazo partido, qué sé yo. Pero eso hacía unas tremendas rivalidades entre mujeres. ¿Sí? Y esas cosas también hay que observarlas. Entonces, la violencia de género. Si este es un sistema de dominación, obviamente, como todo sistema de dominación, no son los dominadores los que dicen, oh, vamos a cambiar, vamos a dejar el poder. Son los movimientos de mujeres y los movimientos feministas los que, ¿cómo se llama?, han puesto el tema de la violencia de género. ¿Ah? Un camino que ha sido muy importante en materia de derechos de las mujeres es aquello que ocurre en el ámbito internacional, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Y ustedes los deben conocer también a partir de cómo en el ámbito internacional, por ejemplo, en materia específicamente laboral, la Organización Internacional del Trabajo también va generando, ¿no es cierto?, instrumentos, recomendaciones que van haciéndose cargo de la violencia de género. Entiendo que hoy día está en discusión, ¿no es cierto?, aquello que si Chile firma, porque el Tratado de Violencia en el Trabajo entiendo que todavía no estaba firmado. Bueno, está presente a lo largo de todo el ciclo vital de las mujeres, no es solo que golpeen a las mujeres más jóvenes o qué sé yo, hay de manera distinta, pero está siempre, a lo largo de toda la vida de las mujeres. Y lo importante es que esto funciona no solamente cuando ocurren los hechos que son terribles, sino que funciona también como una amenaza para las otras. Y atraviesa todas las culturas, clases sociales, etnias, razas y religiones, que es lo que hoy día las chicas cuando dicen tenemos que tener enfoques interseccionales, significa esto. A ver, miremos, sí, es una trabajadora, pero claro, es una trabajadora que es de una etnia, o que es de otra raza, o etcétera, etcétera. O miren ustedes lo que está pasando hoy día en Afganistán. Tiene fuertes efectos psicológicos en quienes la experimentan. O sea, una mujer que ha vivido violencia requiere de un fuerte apoyo y de un trabajo personal que es muy potente. O sea, no es un hecho solamente, sino que tiene efectos que va dejando huellas en las personas y que tiene que ser abordado socialmente con medidas legislativas, con políticas públicas y con presupuestos adecuados. Y les digo esto porque a veces hoy día, a propósito de los protocolos, y vamos a ver después, en general pueden haber entidades, empresas, organizaciones que generan protocolos, pero cuando ustedes van a mirar a ver qué es lo que están haciendo hoy en género, ¿qué presupuesto le dedican? Casi nada. Entonces sigue siendo discursivo.
Y entonces, después de esta entrada, no sé si les quedó claro, si hay alguna pregunta, algún otro comentario, entramos a la violencia de género como un problema de derechos humanos, ¿ah? Que yo creo que es muy interesante porque los derechos humanos son el cauce de todas las luchas por la libertad de los distintos grupos y sectores. Y fíjense ustedes, y esto para que ustedes vean que estamos en una época en que recién estamos abriendo estos temas. El reconocimiento de la violencia de género como problema de derechos humanos y como un problema social es relativamente reciente. ¿Ah? Fíjense ustedes que en el año 94, en la Conferencia Mundial de Viena, Naciones Unidas tiene, ¿no es cierto?, distintos tratados, tiene distintas agencias, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos de las Mujeres, el Tratado de los Migrantes, los trabajadores migrantes, etc. Entonces, esta toma de conciencia es el resultado de discriminaciones y desigualdades entre los sexos que afectan a las mujeres en todo el mundo. Entonces, cuando uno dice derechos humanos, se supone que es para todos los humanos y para las humanas. Pero, para que ustedes vean, no hace tanto tiempo en la historia que Naciones Unidas reconoció que violencia de género es un problema de derechos humanos. Entonces, este reconocimiento de la violencia de género como problema social que afecta a derechos humanos, los derechos humanos son una de las conquistas más importantes de la humanidad y ocurren con posterioridad a las guerras mundiales. Ustedes habrán visto o leído en el cine, ¿no es cierto?, las películas de los nazis y esas cosas. Son los estados, es el Estado alemán que dice vamos a exterminar a un pueblo, ¿ah? Que es el pueblo judío. Y entonces se crean estas cosas horribles por el Estado, que son estos campos de concentración. ¿Ah? Que claro, uno dice en la guerra mundial para que vean ustedes cómo aprende la humanidad y cómo no aprende. Nosotros también conocimos campos de concentración acá, estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, en otros lugares del mundo. Pero en todo caso, se reconoce que viola los derechos humanos de las mujeres y es un atentado contra la igualdad y la paz social, y ha estado fundamentalmente ligado en la instalación del problema, en el reconocimiento de las pruebas, son mujeres las que están detrás en las conferencias mundiales. Fíjense ustedes que en el año 79 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Ah? CEDAW es la sigla en inglés. Y este es un instrumento clave. Yo creo que ustedes tendrían que tener este como un manualito siempre para mirar qué es lo que dice. Y ahora que Chile firmó el protocolo, podemos ir ahí y alegar para que Naciones Unidas le diga al Estado de Chile, mire, ¿sabe qué? Aquí se están violando los derechos de las mujeres. Entonces, eso ocurre el año 79, pero quería ir más atrás y contarles que cuando se está redactando la Declaración de Derechos Humanos, en el año 1949, Eleanor Roosevelt, que es importante porque había sido la primera dama de Estados Unidos, es una mujer que participa muy activamente en la declaración. Entonces dicen, a ver, ¿cómo le ponemos? Porque si uno mira, por ejemplo, la declaración de la Revolución Francesa se llama la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Ah? Entonces, ella trabaja con unas mujeres dominicanas, que por lo tanto hablan español. Entonces, dicen, bueno, es que ¿cómo vamos a decir, ¿ah? Por ejemplo, yo, Eleanor, ¿ah?, reconozco mis derechos de mujer en la Carta de Derechos del Hombre? ¿Ah? Entonces deciden ponerle derechos humanos. Y fue muy interesante porque al ponerle derechos humanos, y uno mira la historia de los derechos humanos, es empezar a mirar aquellos obstáculos, dificultades que distintas poblaciones tienen. Entonces, a poco andar, tú tienes la convención, ¿no es cierto?, contra la discriminación de la mujer, contra la discriminación racial, porque estaba el tema del apartheid en esa época en el África, no sé, ustedes habrán visto Mandela preso, qué sé yo. Y entonces, en la Convención de Derechos del Niño, entonces es muy impresionante cómo al ponerle derechos humanos van entrando las humanidades diversas. ¿Ah? Y eso obviamente va alterando, ¿no es cierto?, esa construcción de dominación solo, ¿no es cierto?, basada en el patrón masculino. Entonces tenemos recién el año 79 este instrumento que es básico para las mujeres. El 92, o sea, estamos hablando de hace 30 y tantos años, se hace una recomendación para eliminar la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, ¿ah? Y que habla que es una discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, o sea, que discrimina. Es muy importante distinguir, cuando hablamos de derechos humanos,
cuando estamos hablando de declaraciones o recomendaciones, de cuando estamos hablando de tratados. ¿Ah? O sea, la CEDAW es la convención o el tratado es un texto legal, ¿ah? Es una ley que está ahí. Bueno, y entonces miren ustedes que recién el 92 por primera vez, Naciones Unidas, o sea, no hace 50 años todavía, dicen que la violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos. Y el 93, en la Conferencia Mundial sobre la Protección de los Derechos Humanos que se hizo en Viena, las conferencias de Naciones Unidas es donde van los estados, por supuesto, pero también van las organizaciones de la sociedad, pueden ir los sindicatos, los organismos no gubernamentales, las asociaciones, ¿ah? A construir derechos humanos. Y por primera vez plantea que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, ¿no es cierto?, integrante, indivisible de los derechos humanos universales. Entonces, estamos en algo que no tiene más de 30 años. ¿Ah? Entonces, les digo esto porque a veces uno se descorazona o a veces cree que ha ganado algo. ¿Ah? Pero estos son cambios muy profundos, estos son los cambios de época. ¿Ah? Probablemente los nietos de ustedes van a poder decir esto. Entonces, esto para contarles que la violencia de género como un problema de derechos humanos también es algo reciente. Bueno, y aquí está la declaración, que es la primera vez que lo que vimos recién, que hace referencia a que este es un problema de derechos humanos. O sea, recién año 93 y 94 la conferencia de Viena. Las ideas dominantes sobre la sexualidad siguen manteniendo una relación conflictiva a pesar de los cambios vividos. ¿Ah? Esta cosa de sexo y mujeres. O sea, ¿son las mujeres autónomas para decidir o el Estado nos va diciendo lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se da eso al interior de la relación que legalmente legitima, como es el matrimonio o en los distintos días? Entonces, para las mujeres rigen mandatos sexuales más estrictos que para hombres. La sexualidad y el placer de las mujeres es peligroso. Y se establecen límites a la iniciativa sexual de las mujeres que no existen para los hombres. Y esto me parece así como algo así como hoy las mujeres, ¿no? O sea, es muy clave, es muy importante, ¿no? Porque si esto significa que las mujeres tenemos que protegernos de los hombres y que nuestra sexualidad pertenece primero o no pertenece a nosotros, ¿ah? O si tenemos que aceptar eso. Entonces, es muy importante el factor, la construcción sexual en torno a la violencia de género. Y esa construcción sexual está en la sociedad. Yo recuerdo que en los años, estoy hablando, ustedes son jóvenes, pero en los años, no sé, 83, qué sé yo, las feministas de esa época, me acuerdo que salíamos a la calle y entonces íbamos con unas actrices. Y entonces las actrices con los actores simulaban una escena de violencia entre un hombre y una mujer. Y la gente no se metía. Porque no, pues es como lo mío, es malo meterse, ¿ah? Es como lo mío, es de mala educación, ¿ah? Lo que contaba recién, o sea, pucha, aquí está la ex y la señora, aquí se va a armar la tole, y como que nadie se mete tampoco. Bueno, y esas cosas yo creo que en algunos casos, esas cosas persisten, entonces todo esto hay que poder como desarmarlo, ¿ah? Muy finamente. Bueno, la puta es la representante por excelencia de todos esos límites, ¿ah? Respecto de la sexualidad de las mujeres. Y por lo tanto su estigmatización y la condena moral que recae sobre ella son la expresión del castigo con que la sociedad responde a la transgresión de estos mandatos sexuales. Es muy interesante y es una tremenda discusión, por ejemplo, el que las trabajadoras sexuales han puesto sobre la mesa precisamente aquello que tiene que ver con los mandatos sexuales y si el trabajo sexual es un límite, ¿eh? Si es un trabajo no, es un gran debate que existe hoy día. Entonces digo esto para mostrar cómo se va construyendo la sexualidad de las mujeres, ¿no? En general, sí, o sea, nosotros podemos decir, sí, también sabemos que hay hombres putos, digamos, pero no es un atributo, ¿ah? Que se le cuelgue a los hombres, sí, a las mujeres. Entonces, finalmente vamos viendo cómo el género está en las relaciones sociales, las relaciones comunitarias, las relaciones individuales. Entonces, aquí hay un cuadrito que ustedes lo pueden utilizar, o sea, para mirar, por ejemplo, las normas sociales, normas que dan por sentado el control de los hombres sobre las conductas de las mujeres. A ver, ¿hay alguna que tenga una norma en la cabeza así que diga que los hombres tienen control sobre las mujeres? Las normas sociales no son normas jurídicas, o sea, pero por ejemplo,
Una norma no tiene que ver exactamente con la violencia, pero por ejemplo que los hombres comen un plato más grande, sírvaselo a su papá, mijita. ¿Ah? O van a hacer el aseo, las niñitas hacen el aseo, o las mujeres hacen el aseo. Entonces, hay normas sociales que permiten la aceptación de la violencia. Muchas veces, y a partir de las tomas feministas de las chicas del 2018, por ejemplo, muchísima violencia entre, no solamente entre los abusos entre los profesores y las alumnas, sino que entre los compañeros. Y muchas veces, por ejemplo, a partir de que revisaron el celular y entonces descubrieron que la chica tenía otra, no sé, o tenía un nombre que ellos no querían. ¿Ah? Y de alguna manera, las chicas lo pasaban mal, pero entendían como que la sensación de culpa que genera. ¿Ah? Bueno, entonces las normas sociales que de distinta manera, por ejemplo, otra norma podría ser una noción de masculinidad unida al dominio, al honor o a la agresión. ¿Ah? No, pues si lo que pasa es que ella estaba coqueteando, pues entonces ahí el carajino. ¿Ah? Bueno, reglas de género rígidas, o sea, modelos sociales que están operando. Después también se va cruzando el género con la pobreza, por ejemplo. Entonces es bien distinto, ¿no es cierto?, experimentar violencia en una comunidad donde tú no tienes ningún apoyo, ¿ah? Porque hay mucho más aislamiento social y familiar de las mujeres. El tema del estatus de la pobreza, en los conflictos de pareja, ¿ah? Los modelos de guión amoroso, ¿ah? El mito del amor romántico, entonces, pucha, es tan romántico, ¿eh? O el del control del dinero, que los hombres son mejores administradores, o de toma acciones de ciertas cosas, de estrategias de comunicación o resolución de conflictos, en fin. Entonces, este es un cuadrito que puede servir para, ¿cómo se llama?, para poder revisar las normas. ¿Eh? Por ejemplo, aquí el uso del alcohol u otras drogas, a veces como que se permite, si está cocido se le pasó, entonces el tipo puede estar permitido que diga cualquier cosa. ¿Mm? Bueno, aporte de las mujeres al desarrollo de los derechos humanos. Primero, reconocer la diferencia sexual, algo que es tan obvio. Sí, hay hombres y hay mujeres y somos distintas. Hay una diferencia. Y por lo tanto, si hay una diferencia, no somos iguales. Y por lo tanto, tenemos que tratar igual lo que es igual, ¿ah? Pero tampoco discriminar por razón de sexo. Y esto es muy importante para ustedes, porque a veces se puede, la igualdad como acceso a recursos, a salarios, a medios, de todas maneras, digamos. Pero a veces tratar discrimina. No se puede tratar igual, ¿no es cierto?, a una persona que tiene, no sé, 5 o 6 hijos a cargo, ¿ah?, que a una que no tiene hijos. No quiero decir que haya que discriminar, pero quiero decir que la igualdad y la no discriminación son dos conceptos distintos que hay que mirarlos separadamente. Igualdad, a ver, tengo la misma igualdad de acceso y de no discriminación. O sea, nadie me está discriminando porque tengo cana, porque soy vieja, porque soy gorda, porque soy no sé qué. ¿Ah? Violencia contra las mujeres es una violación de sus derechos humanos. Y las violaciones de los derechos humanos no ocurren solo en lo público, sino que también en lo privado. Ese es uno de los aportes más grandes de las mujeres al desarrollo de los derechos humanos. Porque antes, cuando mirábamos que solo los estados violan los derechos humanos, no veíamos lo que ocurría, ¿no es cierto?, en el mundo privado. Y en el mundo privado, no es que la violencia empezó porque habían normas desde que se dictó la ley, no, o sea, la violencia ha existido siempre en el ámbito privado. Lo que pasa es que antes el ámbito privado estaba como protegido del escrutinio de otros ojos. Y además el tema de los derechos sexuales y reproductivos, o sea, mi cuerpo es mi libertad para tener hijos, para decidir si tomo anticonceptivos, para ver el espaciamiento. O sea, antiguamente, si ustedes le preguntan a su tatarabuela o bisabuela o qué sé yo, sí, mi madre yo creo que para tomar anticonceptivos tenía que pedirle permiso a un cura, porque los anticonceptivos la Iglesia Católica los tenía vedados. Yo recuerdo esas conversaciones así entre mujeres. Entonces, creo que esto es muy importante, que las mujeres aportamos una cosa. Primero, reconociendo nuestra diferencia. Segundo, que no se puede hablar solo de igualdad, sino que hay que hablar de igualdad y no discriminación y mirar las dos cosas en relación. La violencia contra las mujeres es una violación de todos los espacios. Puede ocurrir en el ámbito público o en el ámbito privado. Y además,
respecto de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, a decidir cómo uso mi sexualidad, si con fines de procreación o como quiero. Esta es una recomendación que hace el Comité de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que tomen medidas preventivas y de protección en materia de violencia contra las mujeres, ya que considera que esta violencia es una forma de discriminación. Entonces, cuando estamos hablando de violencia, estamos también hablando de discriminación. Y estas recomendaciones están vigentes, o sea, por ejemplo, ustedes podrían usar esto en sus documentos, ustedes podrían, ¿cómo se llama?, recoger más adelante, yo les voy a decir cómo, ustedes pueden hacerse cargo de aquellas cosas que desde el orden internacional, es decir, de Naciones Unidas, les van diciendo a los gobiernos, a los estados, más bien, no los estados, lo reciben los gobiernos, pero son los estados. Y les digo eso porque, por ejemplo, los últimos informes a esta convención del gobierno de Chile les ha dicho, hay subregistro de los casos de violencia, de los femicidios. O sea, las estadísticas de violencia en contra de las mujeres en Chile hay que ajustarlas. La ley de violencia tiene un problema grave, lo vamos a ver más adelante. O sea, todas esas cosas están dichas, y que yo creo que son importantes para ustedes cuando van a trabajar esto en su lugar de trabajo. Bueno, lo que vimos ya, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, donde se reconoció, ¿no es cierto?, que la violencia contra la mujer ocurre en la vida pública y privada. Digo esto porque, bueno, últimamente, digamos, los últimos 30 años las empresas han externalizado muchos servicios. Y entonces, entonces dicen, no, estas cosas, lo que ocurre en lo privado, o lo que nos enseñaron a muchas, que las cosas de la casa quedan en la casa. No, señor, las cosas de la casa afectan en el trabajo, afectan al desarrollo del país, y también las cosas que ocurren afuera afectan la casa. Entonces, esto del ámbito productivo, reproductivo, esa es una preocupación central que yo creo que las mujeres, cuando están mirando el mundo del trabajo, están en el mundo del trabajo, tienen que ir mirando. A ver, aquí está lo productivo, aquí están los sueldos, los tipos de contratos, las normas, las negociaciones, etc. ¿Cómo se relaciona eso con lo reproductivo? Porque de otro modo, si ustedes miran el orden de género, hacen el trabajo de cuidado, es un trabajo gratuito que desempeñamos todas las mujeres sobre las cuales descansa, ¿no es cierto?, el sistema económico. Bueno, aquí está desarrollado lo que dice el texto del párrafo 38. Eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, todas las formas de acoso sexual, explotación y trata de mujeres, los prejuicios sexistas en la administración de justicia y erradicar cualquier conflicto que pueda surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas o tradiciones, costumbres o religiosas. El caso, por ejemplo, de las mujeres de la infibulación, que les cortan el clítoris, o sea, llama, ¿no es cierto?, a las religiones a revisar eso. O sea, cuando uno mira hoy día lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en Afganistán con las mujeres, o sea, tiene que ver con esto, o sea, cómo la autonomía de las mujeres ahí ha estado absolutamente limitada, y cómo los talibanes consideran que esto es tan peligroso. Bueno, la Declaración sobre Violencia en la Mujer, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado, es súper importante, aquí no se necesita la intención, o sea, no es que, no, da lo mismo, a lo mejor no tuvo la intención, pero fíjate que tuvo como resultado el daño físico, que puede tener como resultado sufrimiento físico, sexual o psicológico para ella, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Y aquí, o sea, cuando uno lo lee así, no sé qué les parecerá a ustedes, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el año 2000 yo estuve trabajando cosas de género en Calama, yo me acuerdo que los días de pago bajaban los maridos con las mujeres a las tiendas,
Y me acuerdo de haber visto, yo iba a observar, y las mujeres se probaban el vestido y salían. No, muy corto, no, muy largo. ¿Ah? Las mujeres no decidían cómo cortarse el pelo. Digo esto porque son pequeñas cosas. No, tú te tienes que dejar el pelo largo, y eso todavía existe. ¿Ah? Por una parte. Y por otro lado, también en esa zona, dado el poder adquisitivo de los trabajadores de la minería, se llenaba la ciudad eran distintas las calles. Yo no, al principio no sabía lo que era. Llegaban de Antofagasta, sabían, ¿no es cierto? Todo el negocio de la prostitución empezaba a activarse. Cerca de los fines de mes o las fechas de pago y a veces y también cuando terminaban las negociaciones colectivas. Bueno, Beijing, que eso que ocurrió en China, ¿no es cierto?, en el año 95, también dice que la violencia de la mujer es un obstáculo para lograr objetivos de igualdad, desarrollo y paz, ¿ah? Que viola los derechos fundamentales, atribuyendo por primera vez responsabilidades a los estados por los actos de violencia contra las mujeres. O sea, el Estado tiene que hacer cosas. ¿Ah? No es una cosa entre privados solamente, si alguien te golpea, te insulta o te maltrata. Aquí define la violencia y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo hay avances. La violencia basada en el género tiene como resultado daño físico, sexual o psicológica, incluidas las amenazas, la coerción, la privación arbitraria de la libertad, sea en la vida pública como en la privada. ¿Se fijan? O sea, aquí ya la violencia está instalada en todos los espacios. También el origen de la violencia. ¿Ah? Es la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre. La discriminación contra la mujer es un obstáculo para el desarrollo. O sea, es una manifestación de relaciones de poder. ¿Ah? Y las relaciones de poder se expresan en todos los espacios, públicos y privados. Y el ámbito del trabajo, obviamente, es uno de esos. ¿Ah? Y cada espacio de esos tiene, ¿no es cierto?, su cultura, su modo de relacionarse, qué sé yo. Entonces, ahí es por eso donde hay que observar esto con esos lentes de género. Y, afortunadamente, en América Latina, en las Américas en realidad, no es en América Latina, tenemos en el sistema de derechos humanos de América Latina, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos en el sistema nuestro la única convención que existe en el mundo contra violencia, convención, instrumento legal, ¿ah? Que es la Convención de Belén de Pará, porque fue firmada en ese lugar, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Ah? Es un instrumento específico, muy importante que ustedes lo tengan, así de la bibliografía básica, porque es un instrumento que está redactado y de tal manera que es programático. ¿Ah? Entonces va diciendo cómo se puede hacer. Entonces es aplicable a todos los espacios. ¿Ah? Y Chile la firma el 94 y la ratifica recién el 98. Miren, 4 años después. ¿Se fijan que las cosas de las mujeres nunca eran urgentes? ¿Ah? Publicada en el año 98. El primer artículo aquí define la violencia, acción o conducta basada en el género que cause la muerte, el daño o el sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Se fijan que entonces ya tenemos clarísimo que da lo mismo en espacios, es la conducta, es la acción. ¿Ah? Y lo más interesante de esta convención es que la mujer puede ejercer, plantea un artículo, por eso les decía que es programático, donde plantea como una vida libre de violencia. ¿Ah? Podrá ejercer libremente todos sus derechos, ¿no es cierto?, civiles, políticos, económicos, culturales, y contará con protección, mecanismos de protección para esos derechos consagrados. ¿Ah? Y reconoce que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos políticos, sociales, civiles, económicos y culturales. El derecho al trabajo es un derecho económico, social y cultural. Bueno, que el concepto amplio de violencia contra la mujer, es decir, que es cualquier conducta, ¿ah? Cualquier acción o conducta que está basada en el género, es decir, que es originada, ¿ah?
en alguna creencia, valor, actitud, ¿no es cierto?, fundada en esta idea patriarcal de la dominación-sumisión, que causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer. Fíjense ustedes que esto es tan importante de los espacios públicos o privados, los aportes de las mujeres acá. En las leyes, normalmente, las lesiones, por ejemplo, la lesión más grave inutiliza el órgano, ¿ah? Y hay lesiones leves, lesiones graves, más graves. Entonces, aquí está hablando del sufrimiento psicológico. O sea, para un juez, yo me acuerdo cuando se aprobó la primera ley de violencia, entender qué es lo que era el daño psicológico. Era, o sea, ¿cómo? Si el daño se mide por órgano inutilizado. ¿Ah? Entonces, como que aquí en Chile, y en general cuando se piensa en violencia, que en Chile pensamos mucho más en puñete que en garabato o, ¿cómo se llama?, descalificación. Al interior de la familia, ¿dónde ocurre? Al interior de la familia o en otras relaciones interpersonales, pololeos o qué sé yo. En la comunidad, por cualquier persona, ¿no? Porque de repente un señor vio que la mujer estaba haciendo algo que no le parecía, bueno, y ahí está como la definición de los feminicidios. Y en cualquier lugar perpetrada o tolerada por el Estado. O sea, puede ser también ejercida, ¿no es cierto?, en el trabajo, y ahí tener presente esto. Entonces, como les digo, esta es una muy buena herramienta para ustedes como dirigentes sindicales. O sea, yo creo que ustedes tendrían que tener una copia de la Convención de la CEDAW, yo se las puedo mandar después, y para que sea repartida, y de la Convención de Belén do Pará. Bueno, reconocimiento como violación de derechos humanos, bueno, lo que ya les decía, o sea, es tan importante porque modifica esto de que no había que meterse en lo privado, ¿ah? Es como que detrás de la puerta de la casa todo estaba permitido. No, cuando se trata de violencia de género, no señor, eso no existe. Responsabilidad del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluso cometida por agentes privados. Entonces, le pone obligaciones a los estados, pero también le pone, ¿no es cierto?, y en ese sentido los derechos humanos son responsabilidad de los estados, pero también hay una cultura de derechos humanos que todas las organizaciones están obligadas a colaborar, porque si no, ese estado puede ser acusado de violación de derechos humanos. Reconoce que la violencia contra las mujeres se sustenta en patrones culturales. Esto que es una ofensa contra la dignidad humana, una manifestación de relaciones de poder, lo que ya vimos, ¿no es cierto?, que son construidas socialmente. O sea, esto es lo que es como básicamente el enfoque de género aplicado aquí ya en la Convención. Y toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Eso yo creo que es algo que tenemos que grabarnos a fuego, hombres y mujeres. También en América Latina existen planes de acción de los gobiernos, y está la estrategia de Montevideo, y hoy día la Agenda del 2030, que me imagino que ustedes la habrán estudiado, qué sé yo, donde hay, ¿no es cierto?, un objetivo preciso en materia de género y en materia de violencia, con el tema de la conciliación. La estrategia define los nudos. ¿Cuáles son los problemas centrales en América Latina? Desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza. Patrones culturales, patriarcales, discriminatorios, violentos, donde hay cultura de privilegio. Esto está dicho así en los documentos que firman los estados. Ustedes pueden invocar esto. La división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, ese es otro tema, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Esos son 4 nudos estructurales donde hay violencia de género y que hay que enfrentar. Bueno, superar los nudos estructurales, está la agenda de, ¿no es cierto?, de los ODS hasta el 2030, y hay que cerrar la brecha entre la igualdad de derecho, de jure, y la igualdad de facto. O sea, aquí tenemos que hablar de igualdad sustantiva, y para eso necesitamos políticas públicas que garanticen la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, superando todas estas discriminaciones, prejuicios y resistencia. Bueno, los factores del contexto. Entonces, lo que quería mostrar acá es para que ustedes tengan como un panorama. Por ejemplo, hoy día la pandemia forma parte del contexto latinoamericano y que nos está afectando extraordinariamente a las mujeres trabajadoras.
O sea, hoy día la salida de las mujeres del mercado laboral no se recupera en 10 años. Y lo que está pasando es que si bien hoy día se está reactivando y hay trabajo, las mujeres, la gran mayoría, no puede trabajar porque el tema del cuidado no está resuelto. Y eso significa un gran retroceso, especialmente en Chile, porque Chile es uno de los países que tenía las tasas de participación por años más bajas de América Latina, y cuando sube la tasa de participación de la mujer en el ámbito laboral, ocurre que cuando hay crisis, lo primero que baja, lo primero que expulsa, ¿ah?, es a las mujeres porque están principalmente en el sector servicio. Entonces, aquí están como los temas. Entonces, aquí yo creo que está muy interesante, muy bien planteado los factores del contexto que hay que tener presente cuando estamos hablando de género y de violencia de género. Bien, entonces ahora vamos a ir al punto, la prevención de la violencia en el espacio laboral. Bueno, una primera cosa es tener conciencia del problema y un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la organización. Yo me imagino, ustedes como dirigentes sindicales o como integrantes de los sindicatos, una primera cosa es este tema de la conciencia del problema y el diagnóstico en la organización, para poder llevarlo y trasladarlo a la empresa, ¿ah? Porque a la empresa a veces le interesa, ¿ah?, estar como al día, ¿ah?, como ser, en el sentido de como estar actualizada, como poder tener una política, ¿no es cierto?, frente a la violencia. Hay empresas que lo tienen verdaderamente y han tenido, porque han tenido experiencias bien terribles, y hay otras que la verdad es que a veces es como el cuadro de honor, ¿no?, es como el título, ¿no? Bueno, la conciencia del problema y el diagnóstico de la organización son dos cosas claves. Entonces, lo primero es ojalá en el sindicato poder discutir estas cosas, ¿ah? Y cuando estamos hablando de género, estamos hablando, como vimos, ¿no es cierto?, de cosas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra experiencia social, de nuestra experiencia laboral, pero también de cosas bastante personales. Entonces, la discriminación y la violencia, el acoso sexual y laboral son problemas de carácter global. Eso es algo que ustedes tienen que tenerlo clarísimo. O sea, esto no es el caso que ocurrió acá, es un tema de carácter global, es un tema de desarrollo de país, ¿ah?, y es un tema de condiciones laborales y de salud laboral. Los impactos socioeconómicos de estos problemas son muchísimos, tienen muchísimos costos que son bastante más allá de lo que le ocurre solo a la persona, que ya es un problema, e irreparables en muchos casos cuando hay temas de integridad o de la vida de las personas. Entonces, esta conciencia del problema y el diagnóstico de la organización es un proceso colectivo, y en ese sentido no hay colectivo si no hay participación, ¿ah? Eso es súper importante, porque no es solo algo que nosotros tengamos que aprender, ¿ah?, sino que también es algo en que las personas tienen que comprometerse, porque como todavía estamos en una fase de instalación, de reconocimiento del problema, se requiere de mucha convicción, porque es fácil a veces dejar para el lado las cosas que no están como en el primer capítulo, o que no son como los temas centrales. Y para eso se necesita levantar información sistematizada que permita poner en común con quienes toman las decisiones, diseñan y dan seguimiento a la política de recursos humanos y a las trabajadoras y a los trabajadores en general, la importancia de trabajar sobre esto, ¿ah?, y asumirla como parte de las políticas de la entidad, de la organización. Entonces yo creo que ustedes tienen como el trabajo de hacerlo parte de la organización sindical, y al mismo tiempo de hacerlo, ¿cómo se llama?, parte de el mundo laboral donde esos sindicatos se están desempeñando. Un segundo punto que es central es que las acciones deben ser comunicadas, ¿ah? La organización tiene que comprometerse, y en ese sentido es súper importante la comunicación interna y externa. O sea, no es solo, no sé, abrir una oficina, decir tenemos un protocolo, sino que el compromiso significa ir bastante más allá de una declaración, significa acción, hay que hacer algo, ¿ah? Y en ese sentido hay que ponerlo en común,
Y la mejor manera de hacerlo es hacerlo colectivamente, como decía, hacer de la participación un elemento permanente del proceso. ¿Ah? Y aquí yo creo que la no discriminación, o sea, sería la igualdad y la no discriminación, y el abuso, la erradicación del abuso en las relaciones laborales y de la violencia en contra de las mujeres. O sea, todos esos temas están relacionados. Bueno, charlas, talleres de sensibilización, datos estadísticos, campañas internas. Yo he sido la relatora del Instituto Nacional de Normalización sobre la norma chilena 3262 por muchos años, y que es sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ¿no? Que es de estas normas, ¿no es cierto?, ISO, ¿no? Y por lo tanto es parte de es voluntario de la empresa el certificarse o no, y finalmente también cuesta muchísima plata, porque las certificadoras son una gran... Entonces, yo creo que en ese sentido también, ahí hay un modelo de participación, donde se crea un comité de personas interesadas. Y las personas interesadas son las que van a mover los temas. O sea, si hay alguien que... y en ese sentido, las charlas y los talleres de sensibilización son súper importantes para poder entender bien ese concepto. La entrega de datos estadísticos, las campañas internas y los diálogos. Yo recuerdo hace muchos años atrás haber hecho un foro con mujeres, eran mujeres, habían académicas, había de distintos lados, estoy hablando, no sé, 35 años atrás, sobre el tema de violencia en el trabajo, y haber invitado a un dirigente de la CUT cuyo nombre no recuerdo en este minuto, y se armó un diálogo que de verdad es una de las experiencias más interesantes que he tenido en mi vida, pero nunca más, o sea, nadie hacía esas cosas en esa época, ¿eh? Entonces, en el fondo hay que traducir esto en campañas, charlas, formación, en los datos estadísticos, en la actualización de las cosas, en las relaciones. O sea, por ejemplo, cuando se informa la OIT o los sindicatos que participan, a ver, ¿tienen un capítulo, una cápite sobre violencia? ¿Ah? ¿Quién hace esas cosas? ¿Ah? ¿Cómo se hace? Bueno. Y la prevención de la violencia en el espacio laboral es básicamente comprender de qué se trata este fenómeno. Aquí hay un cuadrito, como yo les decía que al comienzo, esto que la violencia no es una... que la violencia en sí misma puede no tener el fin de herir o de, ¿no es cierto?, sino que es un tema de poder y de control. ¿Ah? Entonces, ustedes aquí en este círculo van a ver que hay distintos cuadraditos donde van mostrando conductas de poder y control. La amenaza, la intimidación, el aislamiento, las desvaloraciones, negar, culpar, el abuso emocional, el abuso económico, la manipulación de los hijos, los privilegios masculinos. Todos esos constituyen conductas, ¿no es cierto?, que son usadas para reafirmar el poder y el control. Entonces, este cuadradito, ustedes lo van a tener que hacer así como los carnets, ¿eh? Lo plastifican y lo tienen al lado. Entonces, cuando trabajan con violencia, vamos mirando qué está pasando con cada uno de estos temas en el mundo laboral. Entonces, bueno, primero vamos a hablar del acoso sexual, que se trata, ¿no es cierto?, de una conducta de carácter sexual indeseada, no bienvenida, no solicitada. ¿Eh? Es una demostración de poder que tiene como objetivo intimidar y coaccionar o humillar a otro para obtener o no los favores sexuales. Esto es una definición que hace la Confederación Sindical Internacional. Cuando estamos frente a temas nuevos, chiquillas, esto es una cosa que es re interesante. Ustedes pueden aventurar sus propias definiciones también. ¿Ah? Y eso me parece que, ¿cómo se llama? Como que uno va entendiendo mucho mejor el problema cuando uno lo puede poner en sus propias palabras. Esta es de la Confederación Sindical Internacional del 2008. Bueno, el acoso sexual puede tener distintas direcciones. El acoso horizontal, entre compañeros de trabajo. ¿Ah? El acoso jerárquico, que es aquel que viene desde la jerarquía, ¿no es cierto?, tiene algún poder. O sea, por lo tanto, es mucho más
es mucho más evidente, pero también es mucho más intimidatorio en un contexto donde las relaciones laborales, digamos, no digamos que son, ¿cómo se llama? Que el respeto, ¿ah?, es lo que prima en las relaciones laborales. ¿Ah? Las relaciones laborales en Chile hay bastante violencia, ¿ah? Más allá de la violencia de género, ¿ah? Hay otros tipos de violencia. Bueno, y el acoso sexual siempre es un problema social, porque no afecta solamente a las personas, sino que enrarece el clima en la organización. Hay distintas formas de acoso sexual. ¿Ah? El agarrón, la conducta verbal de naturaleza sexual, ¿ah? Hoy día, ¿cómo se llama?, con las tecnologías de información y el uso, ¿no es cierto?, de Internet, las imágenes pornográficas a veces, el comportamiento no verbal de naturaleza sexual, ¿ah? Es lo que estaba diciendo, estas fotos, ¿cómo se llama?, que a veces, muchas veces están ahí en las pantallas, ¿ah? Y que están ahí, que de repente pasa, o que están intencionalmente a veces puestas para generar que las mujeres así como que hostilizar. Comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad de la persona. ¿Ah? Esta cosa que se puede adoptar de distintas maneras. Entonces, cuando hablamos de estas formas de acoso sexual, no tienen por qué ser, entre comillas, violentas. O sea, no es que te pesco y te agarro, ¿ah?, sino que son comportamientos intimidatorios. Esto que, no sé si a ustedes son jóvenes les tiene que haber pasado, pero yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la universidad, conocíamos a los profesores que se les caía la mano, y se les caía la mano y ¡chum!, terminaban agarrando. ¿Ah? Después había otros que eran como así, como que te saludaban. Son los contactos físicos que nunca fueron deseados, porque está bien ser cortés, aquí nos tocamos, nos podemos saludar de besos, pero otra cosa, ¿no es cierto?, es ese tipo de conducta. Acoso ambiental, o sea, una persona acosadora que crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil, ¿ah?, humillante. Entonces que tú generas que el ambiente ahí, tú ya entras y lo sientes. ¿Ah? Chantaje sexual. Eso, por ejemplo, en las universidades se da mucho, a propósito de las fotos, o de que subían videos, o qué sé yo, bueno, y después el fenómeno, ¿no es cierto?, que conocemos de la FUNA. Bueno, yo quería hablar del acoso sexual y el acoso laboral, porque la violencia, como yo les decía, la violencia es un problema estructural, es un problema estructural en América Latina. Es la violencia de género, pero también está la violencia, ¿no es cierto?, de la violencia económica, y la violencia social. O sea, piensen ustedes hoy día todo lo que significa, ¿no es cierto?, el tema de la violencia que viene del mundo del delito, etc. Bueno, el acoso laboral es cualquier conducta que signifique agresión, hostigamiento, ¿ah?, en contra de uno u otros trabajadores. Ese es el acoso laboral. Y ese acoso laboral, o sea, existe, en este país ha existido siempre, o sea, ¿no es cierto?, hay trabajadores y hay jefes que molestan a los trabajadores, o qué sé yo. Entonces tiene que ver con agredir, hostigar, ¿ah?, al trabajador por cualquier medio. A veces riéndose, a veces mandándolo a hacer tareas que no le corresponden, a veces no dándole tareas que podrían corresponderle. Aquí la acción puede ser, pero también la omisión está operando. ¿Ah? Maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral, oportunidades de empleo. O sea, por ejemplo, otra cosa para el tema de los ascensos, etc. Y pues, también es contrario a la dignidad de las personas. Entonces, cuando hablamos de acoso laboral y acoso sexual, la diferencia está en la conducta de naturaleza sexual y la otra en el hostigamiento. Pero fíjense que en este país, que es tan increíble para algunas cosas, en Chile, la ley del acoso, que no me se ve más ahí, la tramitación de la ley se demoró 11 años en el Parlamento. ¿Ah? Y después de la ley de acoso sexual, hablaron del acoso laboral. O sea, hay algo con el problema del acoso en el trabajo que hay que mirar bien. Entonces siempre hay que relacionarlo. ¿Ah? Hay que mirar
porque el acoso sexual es de una naturaleza especial, pero también hay que relacionarlo con los casos de acoso laboral, porque suele ocurrir que quienes acosan, acosan también sexualmente. Entonces va con otras manifestaciones de violencia, moral, maltrato verbal, físico, humillación, conductas que lo enmascaran, no sé, llaman a las personas 3, 4 veces, le devuelven las cosas 3 o 4 veces. Sí. Bueno, lo que les decía, aquí en Chile es como al revés. Entonces, primero es el acoso sexual en un país que se discrimina mucho, y después el acoso laboral. Y eso yo creo que tiene que ver con que la violencia está en el mundo del trabajo, mucho más allá de la violencia de género. Bueno, la norma señala además que el acoso laboral es contrario a la persona. Conductas abusivas características del acoso laboral. Pero antes de pasar a esto, quería preguntarles, ¿qué experiencia tienen ustedes del caso del acoso, de acoso? O sea, no solamente si lo han vivido personalmente o si lo han conocido en el trabajo. ¿Alguna conoce algún caso directamente? No, a lo mejor no que le haya pasado a ustedes, pero sí alguna compañera de trabajo, o cómo ocurrió eso, cómo se trabajó. Yo hace años tuve una compañera que era la secretaria del gerente general de la empresa y que fue tanto que insistió que saliera con ella que fue tan incómodo para ella que terminó renunciando. En vez de ir a denunciar o hacer algo, terminó renunciando y no era la primera vez que pasaba eso con esa persona. Pero era el gerente. En ese caso, o sea, se fijan, o sea, cómo el acoso, o sea, antes, muchas personas se van antes de ¿cómo se llama?, de denunciar. Y el acosador, cuando ella renuncia, ¿qué ocurrió? O sea, nada, po. Es que quizás es un tema de estrato de poder, porque generalmente el que acosa es el que tiene más poder en una empresa en general. O es un gerente general, o es un supervisor o supervisora, porque también he visto al revés. ¿Sí? También he visto al revés, Berito. Sí, también existen esas cosas que no se hablen porque el hombre es fuerte y no se deja pasar a llevar y bla, 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 y no llora, que no es así, pasan y se quedan callados, po. Y uno nota la incomodidad, pero no hacen nada, pero creo que es por el tema de poder, de jerarquía. Bueno, esa es la base es que hay una relación de poder. Entonces, imagínate lo que estás diciendo, lo que estás relatando tú. O sea, quiere decir que las relaciones de poder son tan fuertes, que una persona antes de denunciar, es decir, antes de decir, yo no tengo que experimentar esto, no estoy obligada a vivir esto es un delito, esto me hace mal, antes de denunciar, esa persona se va. ¿Y cómo entonces los poderes se mantienen? Y cómo entre los... mi ejemplo son siempre, me van a perdonar, de las empresas mineras, porque ahí lo vi como bien de cerca. O sea, cómo el acoso deja a la mujer en una situación la paraliza. Fíjense ustedes que para dictar la ley, esta ley que tardó más de 10 años, para tener la ley de acoso sexual, quien la patrocina y pelea esto, lo hace a partir de un caso que ocurre en una empresa pública. Yo les puedo mandar después a ustedes un video que hizo un grupo de mujeres que se llama Mujeres en la Minería, que es muy cortito y es muy bueno sobre el acoso, porque lo muestra así como... Y está precisamente una de las... la chica que denuncia es una profesional, el tipo le manda todo tipo de mensajes, están todas las cosas en los computadores, hace la denuncia, y cuando hace la denuncia, no había ley ni de acoso laboral ni de acoso sexual. Entonces, la Pilar Oyarzún se llama esta abogada que fue la madre de este proyecto de ley y que tardó más de 10 años. La pobre se enfermó mucho antes de ver la ley. Y resulta que, entonces ella dice,
vamos a acusarlos vamos a trabajarlo como por una conducta impropia, ¿ah? En el trabajo. Bueno, mira, le da como muchas vueltas. O sea, pero ya la chica no podía trabajar más ahí, ¿ah? El tipo era un jefe, le había ocurrido exactamente lo que tú relatas. Entonces, es súper importante poder identificar a las víctimas y a los agresores, y que los agresores sepan que son identificables. ¿Ah? Porque si no, ya, sí es el gerente general, pero el gerente general está actuando contra la dignidad de las personas. El acoso sexual vimos que es un tema de dignidad y de derechos humanos, así está definido. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser muy estrategas para poder plantear estas cosas. Entonces, lo primero como para identificar a las víctimas. Aquí hay algunos como tips, digamos. Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle error en su desempeño laboral y acusarla después de negligencia, faltas profesionales. O sea, no quieres salir conmigo, entonces peligra tu pega. ¿Ah? Y en un país como este, en que las condiciones laborales, ¿quién va a arriesgar el trabajo? ¿Ah? ¿Quién va a arriesgar el trabajo cuando sabes que eres una madre jefa de hogar? ¿Ah? O cuando sabéis que apenas funcionáis con los dos ingresos. ¿Ah? Entonces, en un país en que las relaciones laborales son frágiles, es muy importante saber identificar esa violencia. Y ahí yo creo que el empoderamiento, ¿ah? De los participantes, de las mujeres participantes en los sindicatos, de los hombres participando en los sindicatos, es muy bueno para el mundo del trabajo. ¿Ah? Esto no es un asunto de las mujeres, es un tema de la dignidad en el trabajo. ¿Ah? No es que el gerente, porque es jefe, ¿ah? Tiene derecho a tocarme cuando o a sugerirme o a decir, o no sé. ¿Ah? Entonces, creo que es muy importante que estas o sea, que esas personas entiendan que ustedes saben de qué se trata el problema. Y cuando digo ustedes que están aquí hoy día, pero también ustedes, compañeros y compañeras que están en los sindicatos. Difamar a la víctima, extendiendo rumores maliciosos que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad. Y esto, en este país, es muy frecuente. Las oficinas de compliance de las grandes empresas, es decir, la confidencialidad no existe. ¿Ah? O sea, yo recuerdo haber estado una vez en una empresa, en la casa matriz de una empresa, ¿ah? Y todos sabían, ¿ah? Que en la sede de la no sé cuantita región habían 4 casos, ¿ah? De acoso sexual. O sea, ¿cómo es posible? Y aquí hay una cosa que les digo, que suelen ¿cómo se llama? En las oficinas de compliance, suelen darle el trabajo a los abogados. Los abogados de las empresas nunca se han dedicado a materias como esta. ¿Ah? Se dedican más bien a los contratos o a qué sé yo. Entonces, en las oficinas de compliance es bien importante tener equipos interdisciplinarios que puedan entender, ¿ah? ¿Qué es lo que significa la violencia sexual? Entonces, aquí hay 2 cosas, el tema de la información, el tema de difamar a la víctima, y eso hay que circularlo de manera que se sepa eso. O sea, yo creo que las campañas aquí son súper importantes. Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos a otras personas. ¿Ah? Yo he visto eso, como no le dan la palabra, ¿ah? Por ejemplo, a una persona. ¿Ah? Entonces, van como postergando. ¿Ah? Es como que no se vea, que no se vea. ¿Ah? Y en el caso de las mujeres, si te dicen que eres conflictiva, además, lo que decían recién ustedes, que me digan a mí que soy conflictiva, que soy ahombrado, me pone en juego mi identidad. ¿Ah? Entonces esto tiene mucho que ver también con el empoderamiento de las personas, y aquí hombres y mujeres, porque es parte de la cultura del trabajo, también cómo los compañeros de trabajo pueden abordar estas cosas, decirlas, nombrarlas, hacer de esto un tema de conversación. Criticar continuamente el trabajo, ¿no? Castigar duramente o impedir toma de decisiones a personas que tienen las atribuciones para tomarlas. Ridiculizar el trabajo, las ideas o los resultados obtenidos. Animar a otros compañeros a que participen en las acciones anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso de la autoridad. Fíjense ustedes que
bueno, cuando uno es viejita es más difícil encontrar trabajo. Entonces, se me ocurrió, yo traduzco, entonces hablo inglés y qué sé yo. Me contrataron para traducir a un cuadrillas de trabajadoras que venían de trabajadores, eran hombres, que los capacitaban trabajadores americanos. Una super experiencia, así como con horario, con las 10 horas, con las jornadas especiales, qué sé yo. Muy interesante para ver el tema de la cultura. Llegaron los dos trabajadores gringos, lo primero que hicieron fue aprenderse los nombres de toda la cuadrilla. Eran como 17 personas, las cuadrillas de trabajo. Y resulta que yo veía, o sea, los trabajadores gringos estaban ahí, al lado y con los trabajadores todo el rato, y venían no solamente los que estaban entrenando, sino que también venían ciertos gerentes de la empresa gringa. Resulta que los jefes de proyectos chilenos, los profesionales, pasaban en la 4x4, ¿ah? Con camisa y algunos con corbata, todos muy así, y entonces llamaban a los trabajadores, negro, flaco, guatón. Entonces los gringos me empezaron a preguntar por qué tenían otro nombre, ¿ah? Bueno, imagínense, o sea, en Estados Unidos hoy día ustedes le dicen, tratan así a alguien y claramente pueden ser acusados de, ¿no es cierto?, discriminación. Se les digo eso porque aquí está en la cultura, ¿ah? Está en la cultura el usar el cuerpo o el sexo de las personas para clasificarlas, categorizarlas, y eso facilita, ¿no es cierto?, que ocurran conductas como esta. La ley chilena, que es del año 2005, como decía, después de 14 años de tramitación y de discusión, lo define como insinuaciones sexuales indeseables o un comportamiento verbal o físico de índole sexual que persigue la finalidad o tiene el efecto de interferir sin razón alguna en el rendimiento laboral de una persona o bien de crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil, injurioso u ofensivo. ¿Ah? Se hace eco de cómo se llama de la definición esta que es de la OIT. Entonces, en Chile, son estos requerimientos sexuales no consentidos, ¿ah? Y que amenazan o perjudican su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Y esto es requete contra importante porque suele ocurrir que nos quedamos en la circunstancia del acoso, ¿ah? Y no miramos cómo eso afecta a la situación laboral o las oportunidades a veces de ascenso o ese tipo de cosas. ¿Ah? El uso, aquí estamos hablando de los tipos de violencia. La violencia física como el uso, la coerción por parte del agresor contra la víctima para lograr algo que no desea. Y en este sentido, en el trabajo, muchas veces, ¿no es cierto?, hay lugares, ¿ah? No sé, pasillos o qué sé yo, donde se sabe, ¿ah?, que ahí se puede pasar y qué sé yo. Entonces, esto es muy importante porque la violencia física y las violencias también tenemos que poder mirarlas en los lugares, pero claramente tiene que ver con violencia física, ¿ah? Con, ¿cómo se llama? Golpes, cosas visibles, ¿ah? Para obtener una conducta. La violencia sexual, ¿ah?, que son actos sexuales, caricias, tocaciones, relaciones emocionales sexualizadas, intentos de besar, uso o mirar pornografía, objetos sexuales, relaciones forzadas con animales. Estoy nombrando como tipos de violencia, ¿no? Bueno, el femicidio como otra manifestación de violencia, que esta es la más extrema de violencia basada en el género, y que se incluyen, ¿no es cierto?, muchos asesinatos de mujeres aquí. Yo no sé si ustedes conocen la experiencia del caso del laboratorio, ¿cómo se me olvidó el nombre? Bueno, es una empresa donde hay una trabajadora que tiene muchos años, buena trabajadora, qué sé yo, que de un día para otro la matan. Laboratorio Bagó. Y ahí entonces tanto los gerentes de la empresa como los trabajadores empiezan a desarrollar todo un programa en contra de violencia. Es muy interesante esta experiencia, por si pueden invitar y conversar con las personas de los sindicatos, qué sé yo, porque ahí fue una experiencia concretísima. O sea, ellos nunca habían creído esto, lo decían así los propios gerentes. Bueno,
y ocurrió un día. Violencia intrafamiliar, violencia psicológica, económica, patrimonial, violencia ambiental. Y entonces aquí voy a hablar como de las fases de la violencia. Hay un momento en que se acumula la tensión, ¿ah? Actitudes hostiles, en la pareja se producen conflictos, la hostilidad del hombre va en aumento sin un motivo comprensible. ¿Ah? El agresor puede demostrar su violencia de forma verbal, de repente con agresiones físicas, cambios repentinos de ánimo, y que no se comprenden, y como les decía al comienzo, lo más terrible de esto es que nunca hay una razón, estalla, ¿ah? Estalla para hacer sentir el poder y la dominación. Y entonces, por supuesto que la persona que es víctima no sabe qué es lo que pasa. Entonces se acumula la tensión, y después hay una fase de explosión, es el estallido, puede haber agresión física, psicológica, sexual, suele ser corta, hay riesgos de lesiones a veces, y aquí es cuando a veces se puede denunciar o se pide ayuda, y por lo tanto la ayuda tiene que salir. Y después viene una fase de reconciliación o luna de miel. ¿Ah? Se arrepiente, le pide perdón, regalos, promesas, disculpas, en fin, y ¿cómo se llama? Se pone la buena y niega la responsabilidad, digamos. ¿Ah? Y ella cree que va a cambiar porque está cariñoso, amable y no sé qué, y muchas veces retira la denuncia o rechaza las ayudas en ese periodo, en algunas ocasiones, y busca justificaciones tales como que su pareja tiene problemas y debe ayudar a resolverlo. Bueno, entonces les digo estos 3 ciclos porque ¿cómo detectamos en el lugar de trabajo cuando una persona está viviendo esto? Tenemos que ser muy sensibles, muy cuidadosos, muy respetuosos y muy serios respecto de la confidencialidad de estos asuntos. Porque en el caso de violencia intrafamiliar podría denunciar cualquier persona. ¿Ah? Y a veces observamos, a veces estas conductas son observables. ¿Ah? Esa mujer que está en la fase última, en la fase del estallido, donde estalló ya la tensión, ¿ah? Esa mujer tiene que y quiere, ¿no es cierto?, recibir apoyo. Entonces el apoyo también tiene que ser dado con mucho cuidado para no provocar más situaciones, que es lo que ocurre en este país. O sea, la mujer denuncia por violencia, de llegar a la situación a la casa, y el marido, por supuesto, el señor es violento. Entonces, ¿cómo? Todos los mecanismos tenemos que pensarlos para cuidar muy bien. Entonces, aquí está también el cuadrito que les va a ayudar a ustedes para poder ver en las conversaciones o qué sé yo. Y esto y cuando trabajemos estos temas, ojalá puedan invitar especialistas y a hombres, a compañeros, ¿ah? A gente, ¿cómo se llama?, a trabajadores, para ver cómo se identifica eso, porque esa mujer que es trabajadora, que está en el ciclo de violencia, cuando está en la fase de acumulación de la tensión, lo que se puede hacer por ella a veces es para salvarle la vida. Bueno, eso frente a la violencia intrafamiliar. La violencia simbólica y mediática, ¿no es cierto? Bueno, esto que aquí en Chile, para vender un auto, había que mostrar una pechuga. ¿Ah? Yo me acuerdo que una vez hicimos una protesta fuera de una empresa de publicidad que tenía unos carteles en las micros, cuando eran las micros antiguas, porque ahora parece que no usan carteles, que era una especie de traste de mujer, ¿ah? Cortado así como uno corta la carne, como lonjas, ¿ah? De carne. Usted que era, pero absolutamente, horrendamente, ¿cómo se llama?, violenta. Bueno, y esos patrones se transmiten en la publicidad, en qué sé yo, distintos mensajes. Había un estudio hace unos años atrás que decía que en América Latina una de las publicidades más sexualizadas era la que había en Chile. Nunca he seguido más eso, pero me impresionó, porque efectivamente aquí se puede vender zapatillas, ¿ah? Como habían unas hace años atrás, me acuerdo, que que eran más fuertes, que resisten a todos los golpes, que fue un spot que después lo sacaron, duró muy poco, pero era así. Entonces mensajes, imágenes que están reproduciendo estas cosas, ¿ah? Naturalizando la subordinación. Bueno, y todo eso discrimina y atenta contra la dignidad de las personas. También la violencia cometida por agentes del Estado o funcionarios del Estado. ¿Ah?
que tengan como fin obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a políticas públicas y ejerzan sus derechos. ¿Ah? Una de las cosas más violentas son las que se viven afuera de los juzgados de familia. Yo no sé si alguna de ustedes ha tenido alguna vez que estar ahí, pero es terrible, o sea, está ahí muchas veces, ¿no es cierto? No solamente en los temas de violencia, sino que en los temas ¿cómo se llama?, de familia también, o sea, el lugar, no hay ningún cuidado respecto, ¿no es cierto?, de la víctima. Y también el Estado es como que se hace un poco loco, omite, ¿ah? Referirse a prácticas culturales y sociales discriminatorias. ¿Mm? La falta de provisión de servicios para las víctimas, la existencia de ley que discrimina a las mujeres, la falta de regulación para proteger a las mujeres en el mundo privado como en la esfera pública. O sea, hay cosas que el Estado como que se hacen loco. Y entonces las únicas que podemos hacer visible esto es quienes conocemos e identificamos el problema, ¿ah? En relación, ¿no es cierto?, a este tipo de violencia. En el caso de la salud, o sea, de repente los tratos, no sé, yo recuerdo, yo no tengo hijos, ¿ah? Y yo recuerdo que una vez que me operaron, casi me morí, decía, la nulípara, estoy hablando en una clínica, la nulípara de la pieza tanto, y yo decía, yo soy la nulípara, o sea, y hablan así como a voz en cuello, o es como cuando a veces en algunos tribunales salen y llamaban con la carátula del juicio, violación de tanto con tanto, esas cosas, o sea, cero cuidado. Y esas cosas son omisión del Estado. El Estado debe ser cuidadoso en cómo se tratan estos temas, porque son temas serios y delicados, que afectan la dignidad de las personas y los derechos humanos de las personas. La violencia institucional, bueno, ahí hay muchísimo, uno mira las denuncias en salud, ¿ah? O en los servicios públicos, en las empresas, ¿ah? En los partidos, o sea, todas esas violencias institucionales. Miren ustedes lo que pasó, por ejemplo, lo que ha pasado con la Iglesia Católica, no solo en Chile, sino que en el mundo respecto del tema del abuso sexual. Bueno, entonces, la idea es que ustedes, o sea, teniendo este cuadro de la violencia, es cómo entonces vamos a generar esas acciones para prevenir. ¿Ah? Decíamos al comienzo, ¿no es cierto?, que uno son todas las actividades de capacitación y sensibilización, otro es conocer y el diagnóstico del problema y tener datos, y otros son estas actividades participativas de difusión. Aquí yo creo que los conocimientos de la ley, los debates, invitar a dirigentes, abogados, abogadas, psicólogos, expertos, ¿ah?, que puedan hablar de manera de sensibilizar respecto de lo que está pasando en este momento en Chile. Bueno, todavía tenemos, ¿no es cierto?, esta ley de violencia intrafamiliar, tenemos, porque además aquí para mirar la violencia tenemos que mirar todo lo que hay, no solamente el acoso sexual, ¿ah? Entonces está la ley de violencia intrafamiliar, hoy día está en discusión todavía, ¿no es cierto?, la ley, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que va a sancionar la violencia de género, ¿ah? Todavía está en discusión desde el año 2017, para que ustedes vean cómo se demoran las leyes de las mujeres y hay otras que salen tan rápido. O las leyes que tienen enfoque de género en realidad. La ley 21.153 del 2019, que es la que tipifica el delito de acoso sexual en los espacios públicos, ¿ah? Esta es bastante nueva y que, ¿cómo se llama?, que es importante, porque existe el acoso sexual, o sea, ya nadie te puede pegar un agarrón en la calle o seguir y decir cosas. La ley 21.120, que reconoce la protección al derecho a la identidad de género. ¿Ah? Eso es súper importante, el derecho al nombre, y especialmente para la población LGBTQ. La ley que modifica el Código Penal en materia del femicidio y otros delitos contra mujeres, como en el caso de la ley Gabriela. Y yo creo que en estas actividades participativas lo más importante es conversar sobre los temas. ¿Ah? Los grupos de trabajo temporales, permanentes, conversaciones,
porque es de la única manera que empezamos a verlo como algo que ocurre, ¿ah? Y le quitamos ese carácter medio morbo que a veces le dan los medios de comunicación, ¿ah? Y empezamos a hablar de derechos como que están vinculados a la dignidad de las personas. Reuniones y conversaciones con expertos, líderes, asociaciones de la sociedad civil. Eso es bien interesante. Yo creo que yo veo en los sindicatos, he visto en los últimos 2 años ese interés de parte de muchos sindicatos de saber, ¿ah? Sobre, ¿cómo se llama?, de relacionarse con asociaciones de la sociedad civil que puedan contribuir o qué sé yo, abrir diálogos en esa materia. Bueno, esta es para que ustedes sepan, estoy en el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de la Convención de Eliminación de Discriminación de la Mujer, que son 2 instancias de Naciones Unidas súper importantes, ¿ah? Le han hecho observaciones al Estado de Chile y hablan de las altas tasas de violencia de género contra las mujeres, ¿ah? Y habla de las limitaciones que tienen las actuales leyes para que las personas tengan acceso a la justicia y que puedan contar con una ley integral en materia de violencia, que es lo que yo les decía, que lleva 5 años tramitándose ya. No sabemos cuánto más se va a demorar porque no le han dado carácter de urgencia nunca. Esto está en tramitación. Yo llamo para preguntar cada cierto tiempo al Ministerio de la Mujer y me dicen que no tiene trámite de urgencia.